Porque ya está aquí con nosotros el doctor David Barrios y vamos a platicar de la xenoglosofilia. Que lo diga el doctor. Genoglosofilia. Genoglosofilia, ya También está se bien. puede pronunciar xenoglosofilia. Ok, O genoglosofilia y lingui. Sí, que viene de xeno Linguofilia. extranjero, gloso, lengua, y filia, afinidad, atracción, gusto, amor. Wow. Entonces, doctor, ¿cómo estás? Es Qué bueno verte. Bienvenido. Con el gusto de verles después de algún tiempo de no Sí, hacerlo. qué bueno que estás ahorita con nosotros y más con este tema que yo creo que nunca lo había escuchado, David. No, se habla poco en los medios sociales, la gente lo expresa poco en reuniones, en festejos, en convivios, pero nosotros los terapeutas sexuales lo vemos a cada instante porque hacemos exploraciones básicas del erotismo y preguntamos todo lo que sea pertinente para ayudar a nuestros consultantes. Entonces sabemos que tanto la linguofilia, que es el placer por hablar, por decir cosas, que pueden ser suaves, tiernas, cachondas, hardcore, etcétera, y el introducir lengua extranjera, que además la usamos cotidianamente. ¿Cómo que introducir lengua extranjera? Luego mal pensada. Sí, ya sabes cómo es Gonzalo. Sí, no, es importante Uno con su entenderlo. inocencia, tulancinguense, y Gonzalo siempre. Claro. Entonces, ¿Qué es? ¿eso ¿Qué es que les gusta que les hables en otro idioma? Bueno, la persona, Oh my que, God. la persona que goza hablándolo, diciéndolo en otro idioma, lo disfruta y se erotiza diciéndolo. La persona que es audiofílica, que le encanta escuchar eso en lengua extranjera, lo comprenda o no, contribuye a su excitación. Entonces es bastante común decir cosas suavecitas como my love, my darling, hasta cosas más fuertes como fuck me, ¿no? ¡Ay, doctor! O decir ciertamente sensacional, poca Qué miseria, bello. mon amour. Ahora, y es importante. Alora, ya está ya Alora. hablando ya. Exacto. Es Tú eres de las considerado. mías. Allora, Porque entiendo que te gusta escuchar lenguaje extranjero. No sé si a Sí. la hora del encuentro de los cuerpos o en otro momento. Sí, doctor, no Pero venía preparada para la pregunta, pero déjeme yo le pregunto yo a usted. me niego rotundamente. No es cierto. A ver, No, pero adelante. ¿es considerado un fetiche? Bueno, ¿O qué mira, tiene que ver mira, con la exploración? se usa la palabra fetiche, incluso la palabra parafilia, pero como han sido muy psiquiatrizadas, las sexólogas y sexólogos contemporáneos en la esfera existencial humanista preferimos usar el término manifestaciones de la diversidad sexual, porque muchas personas oyen fetiche, oyen parafilia, Se oye hasta como- piensan en patología, Exacto. cuando realmente esta manifestación de la diversidad sexual, la xenoglosofilia, es de lo más común. Hay personas que nos encanta en un nivel no erótico decir cosas en lengua extranjera, desde ok hasta good morning, ¿no? Pero hay personas que el introducirlo en el encuentro de los cuerpos, a la hora del cachondeo, del faje, del encuentro sexual, pues, prende, excita enormemente. Si la persona que lo dice se excita con ello, con estas palabras en lengua extranjera, esa persona tiene esta manifestación. Si la persona que es audiofílica y se excita al escucharlo, bueno, pues remarca su audiofilia y se excita ¿Pero mucho. qué pasa Pero, si doctor, tú... Ajá. Ay, todos así. ¿qué pasa? O sea, ¿solo aplica cuando alguien habla un idioma que no es el que le pertenece o le corresponde? O, por ejemplo, también aplica para las personas que disfrutan los encuentros con extranjeros y que les hablen en su idioma. También, No, también, que eso también. Mira, es muy común... Eso sí te gusta. A ti, te vi. Es muy común No, que, hombre. que personas que podemos usar el lenguaje nativo queramos adornarnos, digamos, utilizando lengua extranjera. A veces incluso fuera de contexto, ¿no? No sé si a mí me daría un poco de risa. Eso es lo que yo iba a preguntar. O sea, por ejemplo, si de repente oigo que alguien que no habla italiano y de repente empieza a decirme palabras en italiano, yo creo que me daría un Porca poco de risa. miseria. Y yo estaría así de, ¿en dónde? ¿Qué pasó? Amor. O sea, me sacaría un poco de Paulina onda. Y Grillo. también me parece que habrá personas que a lo mejor, que esto puede ser complicado cuando a ti te gusta mucho hablar, por ejemplo, a la hora del encuentro sexual, y a la otra persona a lo mejor no le gusta tanto que le hables. O sea, ahí tiene que haber un... Sí, tendría, y tendría que haber una compenetración acerca de los estilos. En efecto, hay personas que son más calladitas, son menos expresivos verbalmente a la hora de las relaciones sexuales o de la fase previa a un encuentro sexual, y otras personas que en efecto les encanta hablar y hablar y hablar y hablar. Afortunadamente no son discursos políticos generalmente, ¿no? Son cosas más de la cotidianidad y que tienen una implicación
cachonda, Sí, sutil. porque si te van a contar así de Pero hoy fui a la también- oficina y No, así, pero pues no te va a gustar. y justo esa es mi duda también, o sea, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la psicología? ¿Cuál es el entendimiento o incluso la idealización de la persona hacia un lenguaje? ¿Es una admiración? Porque a veces ni siquiera es el cuerpo, ni siquiera es el olor, es más allá, es lo que tú interpretas o ves de esa persona. Claro. ¿Qué tanto tiene que Pues ver mira, esa parte? yo reflexiono que el lenguaje es una representación de la realidad y que se puede dotar de belleza, de poesía, de contextos, algo que le prenda a una persona. No se necesita intelectualizarlo, se necesita vibrarlo, sentirlo. Y esa conexión emocional muchas veces tiene que ver o en el caso de la linguofilia, con el lenguaje común, insisto, tierno, cachondo, fuerte, dulce, como con la lengua extranjera, que algo tiene que ver con la exoticidad, si se vale el claro. término, porque no es lo mismo que me hable el lenguaje nativo que yo hablo, a que me hable con una lengua que me induce. Ya es una aventura diferente. Exacto. El misterio. Es como viajar a otros lugares. Claro, es Se viajar. nos acaba el total. tiempo, pero la verdad es que gracias por Total. traernos estos temas hoy a la mesa, porque a veces no los conocemos, o no, sí los Thank you very conocemos, pero much. no le teníamos puesto el nombre, Grazie ¿no? La mille per etiqueta. questo. Así You're es. welcome. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y te seguimos en las redes sociales. Gracias a ustedes, son muy gentiles. Gracias. Nos vemos pronto.